Northern Technologies, la diferencia entre lo común y lo extraordinario. Buenos días a todos. Soy Hipatia Palacios de Comunicación de Northern Technologies. Muchas gracias por asistir a este webinar. Es un placer compartir con más personas la experiencia y el conocimiento de nuestros expertos. Y como en cada webinar, les reitero que el mensaje principal de Northern es nuestro deseo porque tengan bienestar y salud a ustedes, sus familias, amigos, colegas, conocidos. Siguen siendo tiempos difíciles en donde necesitamos compartir y aprender mutuamente. Y nuestra prioridad sigue siendo, por supuesto, mantener seguros a nuestros clientes, empleados y toda la comunidad. Es por ello que nos interesa también darles este tipo de información que esperamos que les sea muy útil. Y bueno, pues hemos estado tratando en estos webinars anteriores que tenemos varias grandes lecciones en cuestión de mejores prácticas en las empresas, sobre todo en ciberseguridad, que nos dejan la lección de que las empresas tenemos que estar preparadas, protegernos y reaccionar ante posibles incidentes de seguridad que pudieran dañar nuestra capacidad operativa o hacer peligrar la continuidad de nuestro negocio. Ante esta contingencia, pues nunca pensamos más bien que va a suceder algo, nunca previmos que sucediera algo así tan grande como esta contingencia por el COVID-19, y las organizaciones tuvimos que accionar nuestros planes de continuidad, pero la gran pregunta es, ¿nuestro plan de continuidad de negocio operó como lo esperábamos? Y bueno, pues en esta sesión les vamos a compartir cuáles son los pasos anteriores, durante y posteriores a una contingencia que debemos tomar en cuenta para asegurar los mejores resultados. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en el tema. La primera es Vianey Vázquez, ella es Business Development Manager de Northern Technologies. Ella es especialista en ventas, consultoría e identificación de oportunidades. Cuenta con 12 años de experiencia en procesos de venta, postventa, desarrollo a largo plazo con empresas. Juan Carlos Rodríguez es director y fundador de Expert Consultores, cuenta con 20 años de experiencia auditando y generando procesos de TICs alineados a mejores prácticas, principalmente en temas de continuidad, de negocio, planes de recuperación ante desastres, establecimiento de sistemas de gestión de seguridad de la información y formación del gobierno estratégico para las tecnologías de la información, comunicaciones y seguridad de la información. Y además, hoy es su cumpleaños y lo felicitamos públicamente en el webinar. Gracias por estar aquí, Juan Carlos, este día y darnos pues tu apoyo con tu presencia. Pues adelante, Diana y Juan Carlos, bienvenidos. Muchísimas gracias, y me entusiasma muchísimo compartir con ustedes estos minutos y pues bueno, vamos a comenzar. Muchos de ustedes ya nos conocen. Nosotros somos Northern Technologies, una empresa fundada ya en el 2005. Contamos con más de 15 años de experiencia y pues bueno, nuestra misión es desarrollar estrategias con cada uno de nuestros clientes totalmente enfocadas a la ciberseguridad, llevarlos de la mano a un entorno totalmente seguro. Y los valores agregados, por mencionarle algunos, son tener 3 certificaciones ISO en todos nuestros procesos operativos, lo cual significa un gran valor agregado. Contamos con certificaciones ISO 20000, ISO 27001 y la ISO 9001. Adicionalmente, este año nos acabamos de certificar también en CERT. Y pues bueno, Juan Carlos, ¿nos puedes platicar cuál es la importancia de tener un plan de continuidad y por qué es tan relevante hoy en día? Gracias, Vianey. Gracias, Hipatia, por la presentación. Con mucho gusto, Vianey. Pues bueno, hoy en día, como lo comentaba Hipatia en la introducción, pues sabemos que estamos en un mundo donde nada es seguro, ¿no? No podemos garantizar que lo que planeamos en los próximos días o meses suceda tal cual lo estamos planeando. Hay muchas variables, ¿no? Y para evitar exactamente que ese tipo de variables nos afecten, es muy importante exactamente contar con lo que son planes de continuidad. Para iniciar con el tema, me gustaría, pues primero entender qué es lo que pudiera causar esas interrupciones dentro de lo que ya tenemos planeado, ¿no? Las mejores prácticas nos establecen que exactamente pues hay que planear. Todas las organizaciones es como se mueven, hacen las planeaciones estratégicas regularmente año con año, pero tenemos que tener presente que estas planeaciones se pueden ver afectadas por incidentes. Hay diferentes tipos de incidentes. Unos son incidentes de seguridad del nivel que quieran, físico, tecnológico, administrativo, empresarial. Tenemos
Otros temas que pueden afectar la continuidad, como es las emergencias, como las que hemos vivido, simplemente pues, el tema de un temblor como el que sucedió recientemente, temas como desastres naturales, también recientemente ayer, ¿no? Entró una ventisca, me parece que de arenas del Sahara, ¿no? Evidentemente en las zonas donde entró más fuerte, pues tuvo que haberse visto afectado, ¿no? Y son desastres naturales, ¿no? O los terremotos. Y temas como catalogados de crisis o incidentes sociales, ¿no? Que en la Ciudad de México, pues los hemos vivido, para aquellos que estamos aquí en la Ciudad de México, los hemos vivido muy fuerte, ¿no? Cuando hay marchas, protestas, cambios de gobernadores y están las protestas sociales, cómo afectan regularmente en las zonas de Reforma o del centro, ¿no? Toda esa continuidad del negocio. Estos en general son aquellos ejemplos de cómo es los factores que pueden llegar a interrumpir lo que son nuestros negocios, ¿no? Y bueno, continuando con este tema, también sabemos que existen riesgos que ponen, impactos que pueden poner en riesgo la continuidad de nuestros servicios. Y cómo es que lo que acabamos de platicar, todos estos temas de adversos pueden afectarlo, cómo es que me impactan. Al final del día, como lo platicaba, de repente el tema de una marcha, ¿no? Yo como propietario, dueño de una franquicia de tiendas, pues de repente la marcha, me avisan las autoridades o se notifica que va a haber una marcha en el corredor de Reforma Centro y pues simplemente tengo que cerrar esa tienda, ¿no? Y entonces ahí el efecto primario pues es la suspensión de actividades. Ahora, este tipo de marchas a lo mejor no son planeadas, ¿no? Nos ha tocado ver que la marcha está programada con una cierta ruta y resulta que los policías, las autoridades deciden poner un bloqueo y toma otra ruta, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades me puede tomar hasta por sorpresa, ¿no? Y lo hemos visto en las noticias cómo es cuando algunos locales los toman por sorpresa, pues cómo los vandalizan. Otro efecto que puede tener es la pérdida de la información. Podemos tener presente un ejemplo como lo que platicábamos, una inundación, ¿no? Y si mi centro de datos está en una planta baja o en un sótano, o de hecho me ha tocado ver inundaciones de plazas superiores en edificios porque se rompen las tuberías superiores de agua y se desbordan en el piso inferior inmediato, pues eso me puede causar pues, que se me dañe el equipo y entonces pierda la información, ¿no? Otro impacto posible es la afectación negativa de la imagen, ¿no? O la credibilidad o el prestigio. ¿Esto qué quiere decir? Que esta afectación, probablemente un corte de luz, ¿no? Afecte mi centro de datos, por decir algo, y al final del día esta afectación deje de dar yo el servicio, ya sea a lo mejor como una tienda o un banco, un portal en línea, una empresa donde se me caiga el servicio web o lo han vivido que se cae WhatsApp o se caiga Facebook y al final del día eso empieza a afectar el prestigio del servicio que estoy prestando y aquella competencia donde le ponga, digamos, más interés a la continuidad del negocio y tenga menos impactos o afecten, o la gente no se entere de esos impactos, que hubo una afectación, pues simplemente va a empezar a preferenciar este tipo de servicios sobre el mío, ¿no? Y el otro impacto, no menos importante, el último que tenemos considerado, es el costo social, laboral y financiero. Al final del día, todas estas interrupciones, afectaciones de imagen, pérdida de información, pues tiene un costo. Si pierdo la información y la tengo que retrabajar, pues hay que pagar a lo mejor por esas horas extras, ¿no? O tengo que contratar un equipo especial que me haga el retrabajo de la información perdida. Si suspendo mis actividades y cierro la tienda, pues dejo de, de cobrar y de vender, que al final cuentas es el objetivo que tengo, ¿no? Y si tengo una afectación de una imagen negativa, pues la realidad es que puedo empezar a perder clientes. Entonces, todo esto tiene un costo financiero, también un costo social de imagen y laboral en el sentido de que puedo ver afectado a mi fuerza laboral, ¿no? Las personas cuando van y pueden vandalizar una tienda porque no previmos que íbamos a ser parte de la ruta, hasta puede tener una afectación en mis empleados, ¿no? Porque los empleados no sabemos qué actitud vayan a tomar y si no, dentro de mi plan de continuidad no tocamos el tema y no les dije qué medidas deben de adoptar cuando se presenta una situación así, a lo mejor los pueden confrontar y pueden salir hasta dañados físicamente. Entonces, todo esto dentro del contexto de continuidad de negocio
es lo principal o lo primero que hay que tener claro, ¿no? Ahora, dentro de la continuidad de la gestión de la continuidad de negocio hay pues todo lo que vimos de qué me puede impactar y cómo me impacta, pues lo importante es qué debo de hacer, ¿no? Qué como organización, como líder de una empresa o como empresario, pues qué medidas son las que debo de tomar pues para solventar esto y estar listo para que esto, cuando llegue a suceder, tenga el menor impacto posible. La idea es que sea el impacto nulo, pero en términos de mejoras prácticas, la nulidad pues, no existe. Siempre hay un pedazo de afectación que pudiera quedar, alguna probabilidad, pero buscar que sea la más baja, ¿no? En este sentido, hay tres acciones que hay que tomar en términos de prepararnos como organización. Lo primero es establecer un gobierno, que este gobierno es el quien hace o quien prepara esta continuidad de negocio. Tenemos que definir como organización, pues, quiénes son las directrices, ¿no? La planeación estratégica en términos de continuidad de negocio que mi organización debe de tomar. Evidentemente no es lo mismo, y perdón que utilice los mismos ejemplos, pero es para darle secuencia, no es las mismas actividades que debe tomar una cadena de tiendas de conveniencia a la que debe tomar una fábrica, ¿no? Una fábrica que tiene a lo mejor nada más un punto de producción en Tlanepantla, ¿no? Y se dedica a la inyección de plásticos, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, a nivel de TI, hay que establecer estas partes, la definición de las estrategias y dejarlo plasmado. A este paso se le llama establecer la gobernanza. Posteriormente, debemos de establecer cómo hacerlo. O sea, la alta dirección nos establece sí necesito un plan de continuidad de negocio, debo de cuidar A, B o C de los elementos de mi organización, que son los más importantes. Para algunos son los puntos de venta, para otros puede ser la producción, para otro puede ser la permanencia de su sitio web que se mantenga en línea o el servicio en Internet. Y después, ¿cómo hacerlo? ¿No? Después de que ya establecí quién lo hace, ¿no? Es cómo lo hago, ¿no? Y dentro de esto, cómo lo hago, hay que bajarlo a nivel formal, qué es lo que debo de hacer ante cada situación, ¿no? Hay muchas situaciones, como ahorita podemos ver en los ejemplos, hay muchos casos en los cuales se puede presentar un efecto adverso que me impida la continuidad de mi negocio de manera cotidiana. Entonces tengo que hacer un análisis de cuáles son las que tienen mayor probabilidad de que se presenten, dependiendo de mi giro, dependiendo de la ciudad donde estoy, dependiendo hasta de la época del año, del clima, de la zona sísmica donde encuentra la ubicación. Hay muchos valores alrededor de esto, el país, la idiosincrasia, los festejos, ¿no? Los momentos políticos. Y con base en eso, establecer estas líneas de estratégicas, ¿no? Que se deben de empezar a tomar. La idea es, digamos, de empezar con estas definiciones y establecer cómo es que voy a atender ante cada caso esta continuidad de negocio. Y por Juan último, Carlos, ay, ¿sí? discúlpame. No, dime, Aquí me viene. gustaría hacerte una pregunta. A tu experiencia, ¿en qué área de la organización cae esta responsabilidad? ¿O quién debería de liderarla dentro de una organización? Gracias, Benay. Fíjate que es una buena pregunta. Al final, dentro de la organización, pues regularmente hay tres posiciones, ¿no? Está el que define las líneas estratégicas hacia dónde, el rumbo que vamos a tomar, el que verifica cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y que se haga, y el que lo opera. Entonces, evidentemente, pues debemos de tener el apoyo de esta alta dirección. Si la alta dirección no está convencida de que debe tomar estas actividades, por más que los niveles de abajo quieran empujar en que es necesario, pues esto es muy complicado que suceda, ¿no? En lo que llevo de experiencia dando con gestoría en este sentido, pues sí me ha tocado ver casos que digamos que por requerimiento de la ley o requerimiento de una mejor práctica que pide algún cliente, la organización tiene que tomar este tipo de medidas, pero la alta dirección no está tan convencida, ¿sabes? Ni siquiera entienden y delegan prácticamente todo. Ese tipo de intervenciones han sido muy difíciles. Cuando la alta dirección está convencida y establece claramente a toda la organización que esto es un tema que se debe atender, ¿no? Que se le debe dar atención y que
al final del día tiene que ser exitoso, ha sido mucho más sencillo, ¿no? Porque todos están alineados y cuando las personas que están en los niveles abajo de la alta dirección llegan a presentar los avances o llegan a preguntar sobre el rumbo que están tomando los avances, son correctos o no, y la alta dirección está comprometida en este sentido, pues es mucho más sencillo porque están involucrados, están al día del día, toman decisiones en ese momento y no empiezan a delegar y dicen, ay, velo con fulanito, ahorita no tengo tiempo, estoy en la salida, voy a una junta, lo vemos la próxima semana y cuesta mucho trabajo. Entonces, en conclusión, Vianey, perdón por alargarme en la respuesta, pues es que la alta dirección es el que debe tomar el control, aunque operativamente sean otros niveles los que deben de ver la ejecución, ¿no? De acuerdo, Juan Carlos, muchas gracias. Sí, y bueno, el tercer nivel es el que estaba platicando, ¿no? Es el que opera, ¿no? El primer nivel es quién lo hace, pues la alta dirección, establecer el gobierno, cómo se hace, lo establecen, digamos, los niveles gerenciales y cuando se hace, pues establecer dentro de esta política de acciones que quede claro cuándo hay que hacer las cosas, en qué momento y en qué lugar hay que hacerlo, ¿no? En este sentido, y guardando mucha relación con lo que estábamos platicando bien ahí, pues vemos que la gobernanza es una de las capas que debe de asegurar la continuidad del negocio, ¿no? Como les platicaba, la responsabilidad es verificar que se establezcan estos roles, estas responsabilidades dentro de las actividades de continuidad del negocio. Ahorita, más adelante veremos ciertos ejemplos de qué actividades son las que se deben de tomar. Y debe de garantizar que se formen estos grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo es muy importante que estén formados por personal de todas las áreas de la organización, las de operaciones, las de recursos humanos, las de finanzas, las de recursos materiales, el área de TI, ¿no? El área de editoriales, de procesos, no sé, la de la fábrica en su caso, dependiendo de cada una de las áreas que compongan la organización, es muy importante que haya representación de cada uno de ellos, porque al final del día, cuando queremos garantizar la continuidad del negocio ante un evento adverso, pues todos van a tener que participar, ¿no? Y dentro de esta gobernanza hay que establecer estos grupos de trabajo, hay que formalizarlos y la manera correcta de formalizarlos es establecer lo que llamamos nosotros son actas constitutivas. En estas actas constitutivas lo que se debe de incluir es los roles que debe tener cada persona de manera fija, escrita y formal, que todos lo entiendan. De hecho, lo ideal es que todos lo firmen de enterados, donde venga estratégicamente cuál es la intención de establecer la continuidad de negocio, qué áreas van a hacerse afectadas, cuál es el objetivo, que conozcan cuál es su participación ante una contingencia, cómo deben de participar, quién tendrá el mando ante esa contingencia, quién hará la valoración de esos planes de contingencia. Dentro de los planes de contingencia, como no sabemos cuándo vayan a pasar y pueden pasar meses sin que pasen, esto es como hacer ejercicio, ¿no? Puedo tener ahí la caminadora o la máquina de hacer pesas la suscripción en el gimnasio, pero si no lo ocupo, pues evidentemente pues nunca me voy a fortalecer. Entonces, este tema es bien importante en la continuidad de negocio, ¿no? Puedo hacer toda esta definición, establecer los grupos, pero si nunca pasa, y que afortunadamente todos esperamos que sea así, que sea el mayor tiempo en que no pase, porque al final del día esto tiene ciertos costos y tiene cierta afectación, pues que el día que pase esté listo. Y la manera en que pueda garantizar que eso suceda es hacer simulacros, ¿no? Entonces, dentro de estos planes de trabajo, formación de grupos y acta constitutiva, es bien importante establecer fechas de simulacros. Y ya el grupo de trabajo, una de sus labores es establecer qué simulacro se hará. Y aquí me explico mejor. Puedo establecer que semestralmente se hagan simulacros, pero a lo mejor un semestre hago el simulacro de que hay un corte de luz, ¿no? Por la afectación que quiera, ¿no? El siguiente semestre puedo hacer que haya una afectación, un cierre de la calle por una manifestación, ¿no? El siguiente, que la fábrica se vea afectada por una inundación, ¿no? La idea es ir tratando de que todas lo que en mi análisis de posibles causas que me pudieran afectar, irlas preparando dentro de mi stock de simulacros para yo irme fortaleciendo en ese tema y estar lo mejor preparado. Y al terminar este ciclo, la gobernanza tiene la obligación de hacer el ciclo de verificación y mejora continua, que más adelante platicaremos un poco más sobre ella, ¿no? Entonces, esa es parte de la organización, de la definición de la alta dirección, y como el siguiente nivel que les platicaba está que me tengo que organizar.
Esta labor regularmente le toca a los directores, a los gerentes, a los subdirectores, que es que todo lo que se definió arriba, ¿no? En la parte del análisis, del diseño, de cómo se van a probar, de qué actividades tengo que hacer, pues alguien al final lo tiene que aterrizar, ¿no? Documentar en procesos, en políticas, en guías, y ver que cuando sea el simulacro, pues suceda, se lleve a cabo y reportarle a la alta dirección el desempeño. Esa es la siguiente capa que debe de participar activamente en un plan de continuidad de negocios. Y la última capa, pues es la operación, ¿no? Al final tenemos la parte que, como les comentaba, la parte que hizo la definición estratégica, tenemos la parte que ve que las cosas sucedan y tenemos la parte operativa, que es el que, digamos, ya mete las manos, ¿no? Que cuando haya un simulacro vea si el simulacro tiene que ver que tengo que mover a la gente, pues que la gente se mueva a la situación, a las oficinas alternas, o si tengo que de repente bajar y ver que empezar el simulacro como si se hubiera caído la energía eléctrica, pues que se prenda la planta de luz, ¿no? Y avisar a la gente que reinicie operaciones después del tiempo de suspensión de los 30 segundos, ver que hayan operado los no breaks o los UPS, que haga la labor de ir a verificar, que llene los formatos, el checklist, que al final de todos los involucrados haga la junta de continuidad, haga la lluvia de ideas para saber qué le pareció, ¿no? Son las 3 capas y se dan cuenta, es muy importante que cada una de estas capas participe, ya sea en el simulacro de la continuidad de negocio por alguna incidencia o realmente cuando esta suceda, ¿no? Ahora bien, como parte de todo esto, si nos damos cuenta, pues ya acabo de mencionar las 3 niveles que eh, participan en la continuidad de negocio. Norcem, ¿cómo es que nos puede ayudar o cómo es que participa en estos planes de continuidad de negocio? Definitivo, Juan Carlos. Sin duda alguna, el hablar de la continuidad de negocio, pues para muchas empresas les tomó por sorpresa. En Norsten tenemos un modelo de orquestación, pues bueno, ya con bastante experiencia y que día a día va creciendo y que nos ha permitido dar a las organizaciones esta continuidad de la que hablamos. Hoy en día contamos con mecanismos automatizados que nos permiten reducir los tiempos de respuesta y también reducir el impacto en la operación, así como reducir errores humanos que pudieran existir, los famosísimos falsos positivos, lo cual nos puede aumentar la productividad y rentabilidad de las organizaciones al mantenerlos estables y disponibles a su operación. Hoy en día estos mecanismos son los que ya implementamos en Norsten, que prácticamente nos permite ser muy asertivos en toda esta capacidad que tenemos para ser bastante preventivos con cualquier incidente que se pudiera presentar. Muy bien, gracias, Yaney. Pues bueno, aquí lo importante es, yo como empresa ya definí, estoy consciente de que debo de implementar planes de continuidad de negocio, ¿no? Ya participaron mis 3 capas, ya hice el diseño, ya de hecho me hice llegar de empresas como Norsten que me den los elementos para continuar el día a día. Pero la construcción de estos elementos es bien importante, como lo pueden ver en este círculo, asegurar que mi plan de continuidad de negocio cumpla con todos estos ciclos, con todos esos componentes. Y es bien importante en un plan de continuidad de negocio asegurar que todos esos componentes realmente se cumplan. La falta de alguno de ellos podrá ser un factor esencial que pudiera llevarme al no éxito completo, ¿no? Dentro de estos elementos que veo que pueden ver dentro de un plan de continuidad de negocios, es bien importante, como lo platicábamos, iniciar con un análisis de impacto al negocio, ¿no? Les platicaba al inicio de la presentación que hay que ver cuáles son las situaciones que pueden impactar a mi negocio y darles digamos, un semáforo o un valor a cada una de ellas para determinar cuáles son las de mayor probabilidad o no. Y esto lo alineo con mi análisis de riesgos, que es qué puede, como les platicaba, al final del día, cuáles son los riesgos que pudieran impactar al negocio. Ya les platiqué algunos de los ejemplos que pueden suceder típicamente en la Ciudad de México, pero pues hay otros ejemplos que pueden ser diferentes dependiendo de las zonas, ¿no?
Hay ejemplos como puede ser el tema de inundaciones cerca de la costa, en una laguna, temas de las ventiscas que vimos de polvo, ¿no? Y entonces ya teniendo esta información de mi análisis de impacto al negocio, el cual considera el análisis de riesgo, es cuando debo de construir ya mi plan de recuperación de desastres. Este plan, como lo he venido platicando, debe tener igual la intervención de los 3 niveles y debe abarcar qué actividades de manera puntual debo hacer para recuperarme ante alguno de los riesgos que se hayan materializado y que me hayan impactado al negocio, ¿no? Estos planes deben de tratar de cubrir todos los espectros de posibilidades y estarse probando. Y un factor importante es que yo puedo hacer el diseño de este plan de recuperación de desastres, pero si no aseguro que la gente que debe de participar, como lo venimos platicando, esté debidamente capacitada de sus actividades y difunda, porque puede haber gente que a lo mejor no tenga que hacer actividades, pero alrededor de la organización todos tienen que estar enterados de lo que está pasando para que no les sea extraño y en la medida de sus responsabilidades tengan que estar participando. Entonces hay que garantizar que estos planes se haga la difusión correcta, se capacite de manera adecuada a los integrantes y entonces con todos estos elementos ya pueda yo estar haciendo mis pruebas, que es el siguiente elemento, pueda estar haciendo mis simulacros y pueda estar auditando. Esto es otro elemento que no habíamos mencionado. La auditoría no quiere decir que vaya a ser la prueba o el simulacro de mi plan de recuperación de desastres. La auditoría puede ser a nivel simplemente de diseño, ¿no? A nivel de proceso. Gente con conocimiento puede llegar, verificar todo desde el análisis de impacto del negocio, pasando por el análisis de riesgos, cómo se documentó y aportar ideas o elementos que permitan mejorar este plan completamente sin necesidad de haberlo vivido, ¿no? No esperar a vivirlo para mejorarlo, sino que esté, digamos, el coche en las mejores posibilidades, ¿no? En las mejores condiciones pues, para que pueda, cuando le toque salir a la carretera, pues, no vaya a haber alguna falla, ¿no? Y todo este ciclo, como lo establecen todas las mejores prácticas, el ciclo Deming, pues hay que meterle un elemento que se llama mejora continua, ¿no? Este elemento no es exclusivo de los planes de continuidad de negocio, esto es un elemento que toda la organización lo debe de tener en todos sus procesos y debe de cuidar que se lleven a cabo. Es cerrar los ciclos, regularmente estos ciclos pueden ser, dependiendo del caso, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, pero hay que tomarnos ese tiempo para hacer esa verificación de que todo lo que estoy haciendo, ¿qué puedo hacerlo mejor? ¿No? Entonces, después, por ejemplo, de una auditoría o de un simulacro, de manera formal, tener sesiones de lluvia de ideas, donde todos los participantes puedan estar participando, el auditor comente qué hallazgos hizo después de la auditoría, los que participaron en el simulacro, su experiencia, si pudo haber funcionado mejor algo, si algo falló, documentarlo, pasarlo a la parte de la organización para que tome conocimiento de ello, haga la clasificación de todos los elementos, vea claramente cuál sí procede, cuál no, y entonces con la alta dirección le comunique y tome medidas. ¿Por qué es importante la alta dirección en este ciclo de mejora continua? Pues porque al final de cuentas ellos son dueños digamos, de la empresa, del servicio, tienen que estar enterados y de acuerdo. Y porque por otro lado, regularmente algunos de los elementos de un ciclo de mejora continua tiene costos asociados o tiene implicaciones de otros índoles que de repente salen por encima del círculo o toma de decisión de los que participan en estas mesas de discusión, ¿no? Entonces, se dan cuenta, estos son los componentes que debe tener claramente un plan de continuidad de negocios y que debemos tener mucha atención de que ya sea, aun cuando mi organización no sea una organización de carácter internacional con posiciones en otros países y yo sea la posición en México, esto lo tenemos que ver, lo tienen que ver todos, aunque sea a su nivel. ¿Y qué es lo que me refiero? Aunque no sea de manera formal y documentado y bla, 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 esto lo puede ver hasta una persona que su negocio es simplemente un consultorio dental, ¿no? Con 2, 3 posiciones. Puede hacer un ejercicio, aunque sea muy simple, pasando por estos pasos, donde de manera interna pueda él estar haciendo este ejercicio y le ayude a garantizar esta continuidad del negocio cuando tenga alguna afectación y pues así él mantener un ejemplo claro que todos estamos viviendo ahora, pues esos son los temas del COVID, ¿no? Al final aquí en el tema del COVID, todos,
yo creo que todos estamos afectados. Ha habido afectaciones a diferentes proporcionalidades, a diferentes niveles, y las empresas, de hecho, están trabajando en una nueva formalidad, una nueva realidad, que estoy casi seguro que, no sé, el 80% de las empresas no tenía considerado dentro de sus planes de recuperación de desastres, ¿no? Hoy en día el home office, de hecho ya he tenido acercamientos con clientes que ya nos han dicho que es la nueva forma de trabajar, ¿no? Que ya la decisión ha sido, pues a partir de ahora estas áreas ya no serán bien recibidas, por decirlo de alguna manera, en las oficinas, ¿no? A partir de ahora estas áreas tendrán que trabajar en el home office y de manera excepcional tendrán que venir a la oficina. Estoy seguro que eso, si volteamos a ver, para aquellos que tienen planes de recuperación de desastre, no estaba dentro del plan. Y ya de hecho eso implica que estas empresas que han tomado estas decisiones tienen que cambiar no solamente sus planes de recuperación de desastre, ¿no? Sino van a tener que cambiar sus planes de operación, ¿no? Anteriormente a lo mejor su política de operación decía, bueno, la persona llega a la oficina, se conecta desde la red interna, se loguea, mete esta información y empieza a operar, ¿no? Ahora habrá que abrir una ventana donde se establezca que la operación será desde su casa con otros niveles de seguridad. Tendrán que preocuparse o ocuparse por a lo mejor esas personas que se decida que trabajen de manera remota, pues ahora tengan un no break en su casa, ¿no? Para que mantengan la continuidad, ¿no? O cosas tan esenciales, tan básicas como que tenga un lugar adecuado, ¿no? Hoy en día también me ha tocado ver muchas personas que se queja o no está contento por el home office, pues porque no tenía un lugar adecuado, no tiene que estar trabajando en la mesa del comedor, el cual no es el lugar, digamos, pues el mejor, ¿no? Después de algunos días ya trae problemas de dolor de cadera, ¿no? Entonces, la empresa al tomar estas decisiones de, oye, pues ahora va a ser el home office, pues voy a tener que preocuparme por otras cosas, ¿no? No por darle lugar en la oficina, sino que tenga un lugar adecuado, que tenga los elementos para continuar el negocio en caso de que se vaya la luz, que el módem funcione, que el ancho del internet, ¿no? En general, ¿no? Por ahí va la conformación de todos estos elementos y la importancia de que en ellos tienen. Les quiero mostrar, este es un flujo de manera general para cualquier organización, donde vemos los elementos principales que tenemos que considerar ante la continuidad del negocio. La flecha verde, donde inicia, pueden verlo, en la parte central es una flecha verde que después toma un color rojo, después pasa por un anaranjado, cambiando a un amarillo y después regresando. ¿Esto qué quiere decir? Esta flecha es mi continuidad del día a día, ¿no? Yo paso por esta flecha, el principio estoy operando normalmente, estoy en mi zona verde y en algún momento donde tengo ahí como que la bomba, ¿no? Es cuando pasa algún evento de los que ya tenía documentados. En ese momento es cuando paso en rojo, se declara digamos, la contingencia o el evento y tengo que empezar a operar bajo mi plan de continuidad de negocios, ¿no? En ese momento hay factores que tengo que tomar en cuenta en la construcción de mi plan de negocio, como puede ser, ahí vemos el RPO o el RTO, donde estoy operando, pasa la contingencia, pasa ese tiempo, ¿no? Donde me veo afectado y empiezo otra vez a operar bajo mi nuevo plan de continuidad de negocios, ¿no? Que es donde todavía sigo en rojo y donde empieza el signo de interrogación. Ahí es donde en ese tiempo ya empiezo nuevamente a operar bajo las nuevas circunstancias, bajo lo que diseñé, y poco a poco ese color rojo, si lo ven, empieza a tornarse amarillo, porque con el paso del tiempo y conforme se vayan presentando las situaciones o se vaya normalizando la situación, puede ser cuestiones de días, de semanas o de meses, como lo estamos viendo en el tema del COVID, debo de tender a regresar a la normalidad, ¿no? O en estos casos a mi nueva normalidad, ¿no? En ese tiempo debo de levantar todo lo que tengo documentado, levanto la emergencia, mis equipos siguen trabajando, pero debo de tomar una nueva actitud que es qué debo de hacer para regresar a la normalidad. El qué debo de hacer debería de estar documentado también en mi plan de continuidad de negocios. Se toman las medidas, regreso a la normalidad, que ya es la parte final de lo amarillo, verifico que ya se están dando las condiciones y la idea es hacer el brinco, ¿no? La continuidad de negocio está basada desde que inicia el evento hasta que regreso a la normalidad, pasando por un ciclo al término de este regreso a la normalidad, como les he expresado, en un ciclo de mejora continua.
Juan Carlos, ¿nos podrías comentar qué es un RPO? Claro que sí, bien ahí. Pues mira, hay ciertos, como comentaba, ciertos elementos muy importantes dentro de la construcción de un Business Continuity Plan o de un DRP. Uno de ellos es el RPO, que por sus siglas en inglés es Recovery Point Object, ¿no? Que es el punto objetivo de recuperación. Esta variable junto con el RTO, que digamos no se ve en la gráfica, pero el RTO es el tiempo también de cuál es mi tiempo de recuperación objetivo, están, digamos, balanceado. Uno tiene que ver en tema de tiempo, como les comentaba, a lo mejor mi tiempo en empezar a operar después del evento puede ser 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, ¿no? Y el otro está basado en la pérdida de mi punto de operación. Puede ser, si es una fábrica, digámoslo así, estaba produciendo latas, pues en el momento que tengo el evento adverso, ¿cuántas latas dejé de producir antes de, ¿no? Regularmente uno está casado con el otro porque pues yo sé cuánto produzco por hora, por decir algo, ¿no? Entonces, no todos los casos así, entonces están muy relacionados. Entonces, ¿cuántas latas estoy dispuesto a dejar de producir en lo que regreso en lo que implemento mi plan de recuperación de desastres? Pues estoy dispuesto a parar y dejar de producir 1,000 latas, 1 millón de latas, 2 millones de latas, ¿no? Entonces, con base en eso es qué tanta gente y recursos le tengo que meter para bajar mi RTO, que es el tiempo, ¿no? Para que entonces la producción de latas se vea menos afectada. Eh, es un equilibrio porque al final, mientras menos latas quiera dejar de producir o más rápido quiera levantarme, evidentemente en la mayoría de los casos se requiere un mayor esfuerzo, se requiere más gente o más tecnología, ¿no? Y evidentemente más dinero. Entonces es muy importante. Lo ideal es que dijeras, pues yo no quiero dejar de producir ninguna lata, ¿no? Entonces en este caso, pues tendría que tener una línea de producción en paralelo totalmente disponible para que en el momento que falle la 1 ponga a trabajar la 2, pero es muy costoso tener una línea parada, mejor la tengo produciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos ayudan a tomar este tipo de decisiones de cuánto le tengo que invertir para que mi punto de recuperación sea el menor en términos de producción o el tiempo de recuperación sea el menor en tema de minutos o horas. No sé si atendí tu pregunta bien ahí. Sí, 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 totalmente, Juan Carlos, gracias. No, a ti. Quisiera pasar a la siguiente, pero ya, es que no está poniendo. Ok, pues bueno, veo que el tiempo está avanzando, entonces a continuación no voy a dedicarle mucho tiempo, pero al final esta imagen es muy importante porque pues todo lo que se construye de repente es muy complicado saber que está construido si no veo la evidencia de que está construido, ¿no? ¿Saben? Decirles, ay, sí, yo cuento con mi plan de recuperación de desastres, yo hago mi plan de mejora, yo hice mis actas constitutivas, pues bueno, ¿dónde está, no? Y esta es una guía de 11 entregables que típicamente se realizan durante todo este ciclo de continuidad de negocios que una organización debería de tender a tenerlos. Como me expresé hace rato, pues es casi imposible que un dentista que tiene un consultorio pues pudiera tener toda esta capa de información, ¿no? La idea es que de esto pudiera tomar los elementos y a lo mejor hacer un solo documento, ¿no? Esta persona, aunque sea un manual escrito a mano, donde trate de ocupar todo esto, ¿no? Y aquí podemos ver 11 documentos por la capa responsable que sugerimos. Hay organizaciones que esto puede variar, la capa de responsabilidad y el tipo de entregable, ¿no? Desde Ok. lo que platicábamos, donde hay actas constitutivas, políticas de continuidad de negocio, los análisis de vía de riesgos, el detalle del plan de continuidad de negocios, el plan de recuperación de desastres, el mapeo de los procesos y el catálogo de servicios, ¿no? Identificando los críticos. Esta palabra es muy importante porque también al final del día todo conlleva un esfuerzo y para la organización el esfuerzo es dinero. Entonces la recomendación es no nos volvamos locos y no hacer esto a todo nivel de la organización, ¿no?
porque podría ser un esfuerzo inmenso, sino iniciar por aquellos procesos o servicios identificados como críticos, que para mí es esencial que se mantengan. Por ejemplo, en un Walmart, para ellos tal vez lo esencial no es que haya siempre latas de chiles disponibles, ¿no? Y ante una contingencia que siga habiendo latas de chile, ¿no? Para ellos a lo mejor lo esencial es que las cajas no dejen de cobrar, ya sea latas de chile o vinos o jamón, ¿no? O embutidos, ¿no? O galletas, ¿no? Entonces hay que pensar cuál es lo esencial para cada organización y enfocar todo este esfuerzo para los elementos críticos. Evidentemente los Juan mecanismos Carlos, de una organización, ¿sí? pregunta. ¿Sí, Vianey? ¿Estos entregables están alineados a alguna normativa o metodología? Claro que sí, mira, Vianey. Como lo comentaba, al final del día esto es una guía. Evidentemente sí hay mejores prácticas que norman a nivel mundial estas recomendaciones de continuidad de negocio. Algunas de ellas está la ISO 27000, está la 22300, la 27000 de seguridad, la 22300 de continuidad de negocios, o aquellas COVID, ¿no? Que es gobernabilidad de TI, que establece factores de eh, en estos elementos. Entonces, la respuesta es sí, están basados en esas mejores prácticas, pero con base en mi experiencia, lo que les puedo decir es que la mejor práctica al final es que hagamos nuestra mejor práctica como organización, porque ninguna organización es igual, ¿no? Entonces, las mejores prácticas sí nos ayudan a ahorrar tiempo en ver qué otros o qué proponen o qué dicen. Evidentemente, si busco una certificación, pues sí la tengo que cumplir, apegarme estrictamente, pero si no es tomarla como una referencia para ahorrar tiempo y no salir y no inventar el hilo negro, pero sí adoptarlo a la realidad de mi organización, dependiendo de mi giro, de mi tamaño y de mis posibilidades, ¿no? Pero De bueno, acuerdo. bueno, no, perdón, Vianney, creo que sí contesté la pregunta, ¿verdad? Totalmente, Juan Carlos, gracias. Pues bueno, entonces les comentaba, bueno, estos son diferentes documentos que hay que tenerlos presentes como una guía de qué documentos debería de tender a desarrollar dentro de este ciclo, dentro de estos modelos de continuidad de negocio. Y bueno, brevemente les quiero comentar cuál es el modelo que damos con Norsten en términos de consultoría y en estos modelos de mejores prácticas. Tenemos 4 servicios dentro de nuestro modelo de servicio, como pueden ver, y tenemos modelos integrales que abarcan todos o que son muy precisos para atender necesidades específicas, como puede ser una auditoría. Alguno de los presentes puede decir, bueno, es que yo ya tengo un modelo. Está bien. ¿No te interesaría que se audite para no esperar a que haya un evento adverso y detectar que tenía un área de oportunidad? Podemos hacer esa labor, ¿no? Y después de esa labor, hacer recomendaciones y que duermas más tranquilo, que sepas que todo tu esfuerzo, toda la inversión que tienes, pues en el momento que se requiera, tiene muchas probabilidades de que sea totalmente exitoso, ¿no? Otro modelo puede ser, oye, quiero capacitación, ya entendí y pues sí, quiero hacer una primera inversión, quiero que mi gente que debería estar participando y ayudándome a construir mi modelo de continuidad de negocio, pues tenga información primero básica para que me ayuden, ¿no? En estos esfuerzos, ¿no? Entonces podemos dar cursos, talleres, estos pueden ser hasta en sus propias instalaciones. En este caso, bueno, estamos abogando por lo remoto, a fin de que ayudemos, ¿no? Y podemos tener capacitación para los elementos, digamos, principales o primarios y hasta talleres y cursos de manera general para todo el personal, ¿no? Otro nivel que tenemos de servicio es la asesoría, ¿no? Al final ya tuve la capacitación, quiero echarlo a andar, mi gente ya está capacitada, pero pues aún así, digo, no son los expertos, ¿no? Entonces podemos poner gente experta en el tema que los vaya coachando, ¿no? A esto le llamamos asesoría. La idea es que tu gente se encargue principalmente de todo el esfuerzo y nuestros consultores los estén asesorando, ¿no? Y viendo que esto camine, que se prepare la documentación de vida, que se hagan las pruebas, cómo se deben de hacer, que se haga el ciclo de mejora continua. O tenemos el servicio de consultoría, que es la organización, sí lo necesito y ¿qué crees? No tengo, mi gente está ya al 100 en 1000 cosas más, sí está padre la capacitación, pero no los puedo delegar y que se hagan responsables de implementarme el modelo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es poner consultores en sitio, ¿no? Donde se hacen parte momentánea de la organización,
capacitan a la organización, ayudan, ¿no? Pero directamente hacen los documentos, ven que se lleven a cabo, participan en las juntas de la alta dirección, participan en la parte de operativa, participan en los simulacros, ayudan a documentar, cierran los ciclos con el ciclo de mejora, entregan el resultado y transfieren todo el conocimiento para que ya posteriormente, después de un ciclo completo, digamos unos meses después, unas semanas después, ya la organización pueda empezar a caminar y bajamos el ritmo, ya pasando de una consultoría a una asesoría muy puntual para estar despejando dudas posteriormente. Todo esto, en conjunto con Norsten, lo que buscamos es al final del día dar un servicio, ¿no? Donde, como pudieron ver, hacemos el diseño de los documentos, les ayudamos a ver sus controles de seguridad. Al final del día, estos planes de continuidad están muy ligados con elementos y controles de seguridad a nivel de diseño y de implementación. Vemos la parte de los procesos operativos, vemos la alineación con la normatividad para los casos que correspondan. Hemos tenido clientes que al final del día no buscan la certificación, sino buscan simplemente dar la garantía a sus clientes que ante un desastre van a continuar con el servicio porque luego se los exigen. Entonces, nuestros servicios están muy basados en la parte de la consultoría, en conocer todos los factores externos que están inyectando esa necesidad para que al final de cuentas la parte del producto final se apegue y ustedes reciban atiendan el objetivo deseado, ¿no? La manera de estos servicios hay que equilibrarlos. Estos servicios por sí solos, si se dan cuenta, la parte del diseño y la consultoría, pues está padre. Pero si los elementos operativos no se adoptan, ¿no? Como puede ser a nivel software o hardware, pues evidentemente el éxito completo está muy lejano, ¿no? Y es donde aquí Norsten nos puede ayudar, ¿no? Haciendo el equilibrio dentro de las mejores prácticas con los elementos del día a día para garantizar esta continuidad del negocio. Viridiana, ¿por qué no nos platicas sobre lo que Norsten nos puede ofrecer? Claro que sí, Juan Carlos. Pues bueno, hoy en día esta es la curva de madurez en la cual nos ayuda muchísimo a que las empresas entiendan en dónde están y nuestra labor es llevarlos al siguiente nivel. Esta curva de madurez nosotros la tenemos como una curva estratégica y la brindamos ya como un servicio. Definitivamente la tecnología nos ayuda a proveer los mecanismos para la continuidad de los negocios. La mayoría de las organizaciones, digamos que el 80% de las empresas solamente tiene protección a nivel antivirus, protección de un firewall, de VPNs, a lo mejor de un web filtering o de un Next Generation Firewall. Después de estas soluciones, todavía hay más controles, tecnología que pueden trabajar para nosotros, para garantizarnos e identificar quizá esas brechas, trabajar con ellas y tener disponible nuestra operación y nuestro negocio. Además de todo ello, en Norsten tenemos servicios complementarios, como lo puede ser un análisis de riesgos, hardening, análisis de código y pentest. Muchas veces las organizaciones nos dicen, yo estoy segura, no he tenido ningún incidente, pero muchas veces porque no conocen quizá las puertas traseras que ya hay, no las tienen identificadas y muchas de estas empresas no saben quizá que ya están siendo hackeadas o que tienen ya exfiltración o infiltración dentro de su organización. Con estos servicios complementarios, podemos nosotros hacer una simulación de adversarios, como lo puede ser un pentest. A partir de ello, ya conocemos los riesgos de la organización y entonces ya podemos comenzar a implementar diversas soluciones. Todas estas tecnologías que nosotros estamos mostrando las podemos proveer como seguridad administrada. Es decir, solamente es un servicio de un SIEM as a Service, por ejemplo, que es el que nos va a permitir leer todos los logs de tu organización y poder reaccionar de manera preventiva al conocer el comportamiento de cada uno de los participantes de tu organización, de cada uno de los perfiles, en fin, lo cual nos va a poder tener mayor capacidad de respuesta prácticamente en tiempo real. Todas estas soluciones también ya las tenemos orquestadas y todas estas soluciones ya las soporta Qlugit. Aquí prácticamente el servicio que hacemos nosotros es totalmente estratégico con cada una de las organizaciones, donde nos sentamos con ellos, entendemos su negocio, identificamos cuáles son los puntos críticos que le pueden pegar a su organización y a partir de ello trabajamos para que estén estables y disponibles en todo momento. Sí, perdón, lo que quería comentarles es que independientemente de su
plan de continuidad de negocios, un pentest en una organización es algo hoy en día obligatorio, ¿eh? Hoy en día cada vez estamos trabajando más de manera remota, basados en Internet, y eso nos lleva a muchos riesgos y vulnerabilidades que tiene la misma red que como organización tenemos que solventar. Definitivo, de hecho, como mejores prácticas, al menos se pide un ejercicio de pentest y de análisis de vulnerabilidad al año. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que esa es una de las importancias que debemos, pues, de tatuarnos con todas nuestras organizaciones. Nosotros estamos para ello, para ayudarlos, pero sí, como mejores prácticas, al menos una vez al año debemos de hacer un ejercicio de estos para saber dónde estamos posicionados, identificar las brechas y trabajar sobre ello. Y sabes, y más hoy viene, no sé qué opinas, donde las organizaciones están cambiando su forma de trabajar. Seguramente hacían sus pentest bajo la forma de trabajar 2019, ¿no? Y hoy hay que hacer, de hecho yo les recomendaría apurar los pentest, no esperarse el ciclo anual, porque hoy estamos trabajando ya de manera diferente y debe haber muchas vulnerabilidades que no estamos viendo. Totalmente, de hecho, pues bueno, somos expertos en consultoría para la realización del plan de continuidad a la medida de cada una de las empresas y pues bueno, nos encantará poder ayudarlos. De hecho, por aquí me parece que tenemos algunas preguntas. Así es, Vianey. Tenemos varias preguntas. La primera es, ¿cuáles son los puntos a considerar para distinguir una incidencia de una contingencia? Ok. Tenemos la palabra, ¿va Juan Carlos o la contesto? Adelante, Pues mira, adelante. gracias. Pues mira, el incidente es la diferencia entre incidente y contingencia. El incidente es lo que, desde mi punto de vista, es lo que provoca una contingencia, ¿no? El incidente puede ser exactamente lo que platicaba la marcha y la contingencia es, pues al final del día, que tenga que cerrar y dejar de operar debido a que hubo ese incidente. Ok. Hay otra pregunta más. Dice, ¿cómo aplicaría y cuánto tiempo tomaría implementar y desarrollar un BCP para una firma de abogados? O diferencia de un giro de cadena de suministro. ¿Tiene el mismo costo? No, evidentemente es muy diferente. Es una pregunta muy buena porque son dos extremos. La firma de abogados tendría que ser algo muy rápido en el entendido de lo que me estoy imaginando, ¿no? Habrá que tener más información, pero la firma de abogados tendrá que a lo mejor ser unos 5, 10, 15 abogados consultores en un solo sitio, probablemente máximo en dos, ¿no? Donde hay que verificar que la continuidad del servicio que ellos prestan, que de repente no, ni siquiera es como una caja que opera continuamente desde que abre el Walmart hasta que cierra, sino ellos prestan un servicio donde tienen que cubrir ciertas servicios, ¿no? Como puede ser el estar acudiendo a juzgados, el estar generando ¿no? los documentos legales del caso, estar yendo ante las autoridades, ¿no? Entonces, es muy diferente. Evidentemente, el costo es mucho menor en una empresa de consultoría de ese tamaño, ¿no? Pero sería muy interesante pues así con más información, pues poder ayudarles y sacar algunos estimados. Ok. La última pregunta, bueno, una de las últimas preguntas es, ¿cómo se maneja la concienciación del personal en relación con la continuidad de negocio? Esta pregunta la hace Roberto Felipe y les da las gracias y les felicita también por el webinar, aprovechando. Muy bien, pues fíjate que hay diferentes niveles de trabajar este tema de concientización. De hecho, dependiendo del tamaño de la organización, manejamos diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hemos de hecho desarrollado procesos formales para que la gente tome, digamos, de manera inductiva cuando entra a la organización, dentro de la inducción a fuerzas, estos cursos, ¿no? Entonces se generan videos donde se sube en el webinar, perdón, en la red, ¿no? De la organización y toman cursos, los concientizas, pero y sin importar el tamaño de la organización, lo que es importante es meterlo en un plan anual. Yo siempre lo que he sugerido es que a nivel, se tiene que trabajar con recursos humanos y se metan estos programas de concientización. Sugerimos mandar, por ejemplo, correos bimestralmente donde pongas ejemplos de qué deben de hacer, qué no deben de hacer, estas partes de inducción, estar haciendo seminarios semestralmente donde se inviten y se toquen estos temas, ¿no? Pero bueno, hemos hecho intervenciones que se llaman administración del cambio cuando la organización
el perfil del personal es poco apegado a esto, donde entonces tenemos que hacer intervenciones mucho más fuertes, donde van psicólogos empresariales, ¿no? Para estar haciendo sesiones dinámicas donde hasta se dan regalitos, ¿no? Para que la gente se suba a esta nueva mecánica de trabajar, donde tienen que trabajar para evitar el riesgo y apoyar la continuidad del negocio, ¿no? La verdad es que es muy variado, ¿no? Hay muchas formas, pero al final del día el éxito está en que se haga formal y se ponga dentro del plan anual de recursos humanos. Muy bien. Pues bueno, si alguien más, no veo que no hay manos levantadas, no veo más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta más, creo que no, nadie más. Y Patia, Pues nos llegó bueno, una pregunta. Nos preguntan que en esta época de COVID, la forma de trabajar en las organizaciones ha cambiado radicalmente en muchos casos. Hay lugares donde la forma de trabajo del día es totalmente remoto. ¿Cómo afecta esto a los planes tradicionales de continuidad del negocio? Pues bueno, muy buena pregunta. Realmente la respuesta es que hay actividades críticas, las cuales es esencial contar con herramientas de seguridad que aseguren la integridad de la información de cada una de las organizaciones. Hoy en día el teletrabajo o el home office vino a forzar a las organizaciones a proveer de seguridad a sus usuarios, ya que el teletrabajo expone a los usuarios totalmente a conexiones sin seguridad, pues que nos podemos conectar desde nuestra casa, Wi-Fi públicas, no estábamos preparados para ello. Las empresas hoy en día deben de adoptar controles que aseguren la integridad de sus colaboradores en conexiones a Internet y generar campañas de concientización sobre la navegación que nos ayuden a identificar el contenido malicioso para evitar algún incidente de seguridad. Sin duda alguna, la clave es la concientización a cada uno de los usuarios. Esto también puede afectar bastante a la continuidad del negocio, entonces si proveemos información a los usuarios, definitivamente y concientizamos, va a bajar bastante el riesgo que podamos tener. Perfecto, muchas gracias, Vianey. Pues muchas gracias, Vianey, y gracias, Juan Carlos, por estar el día de tu cumpleaños con nosotros. Un Te placer. deseamos mucha felicidad y muchos años más. Muchas Les agradecemos gracias. mucho a los asistentes por su presencia. Esperamos que esta información les haya sido útil. Norsten, como empresa experta en, pues, ahora planes de continuidad de negocio y ciberseguridad, les ofrece su apoyo en estos temas. Vianey, ¿puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Es para Con que vean todo nuestros gusto. datos de contacto. Los datos de contacto Así es. ya aparecen ahora en su pantalla. Pueden ingresar a nuestra página, es nst.mx, o bien pueden escribirnos a ventas@nst.mx. En cualquiera de los formularios también de contacto de nuestras web, estamos a sus órdenes. Y pues bueno, Con todo gusto. les agradecemos haber estado con nosotros y cada jueves tenemos un webinar diferente, así que pueden también suscribirse a nuestros webinars. Y bueno, pues que tengan muy bonito día. Excelente día, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego.